Fernando. ¿Parece esto? Bueno, vamos. Ojalá que tú no estés viendo la barra inferior. No sé si estás viendo. Ahí está. Em, bueno, un poquito de mí. Mi nombre es Jennifer Manrique, soy directora de la Escuela de Perfeccionamiento del Colegio Odontológico y esta noche les quiero presentar lo que es cobertura radicular. Agradezco a todos los participantes que nos están acompañando esta noche, a Fernando que nos está también acompañando esta noche para poder compartir un poquito de lo que es cobertura radicular. Principalmente vamos a hablar de lo que son el propósito o lo que nosotros debemos de tratar de alcanzar cuando queremos hacer una cobertura radicular o también cuando queremos hacer un injerto de tejido conectivo. Normalmente lo que buscamos siempre es mejorar la textura, el color, tener una cobertura buena y, bueno, todos vamos buscando lo que es estética, ¿no? Eh, en el pasado se llamaba como cirugía mucogingival, pero en la actualidad se llama como cirugía plástica periodontal. ¿Por qué? Porque los procedimientos han ido avanzando y se han ido haciendo como que mínimamente invasivos, ¿no? Esto lo está dando, ese fue el nuevo término de periodoncia que lo ha dado la Academia Americana de Periodoncia, todo con el fin de tener una estética y una cobertura. Si no se escucha o algo, me avisas, Fernando, por favor. Entonces, estos son los pacientes que vienen día a día, tal vez a muchos de nuestras consultas, eh, donde no solamente vamos a evaluar lo que estamos tratando hoy día, cobertura radicular, sino vamos a ver al paciente como un todo, donde encontraremos como aquí, ¿no? Presencia de placa blanda, placa dura, por ahí que no hay alineamientos en la mordida, y lo que nos trae esta noche que absolutamente todos los pacientes presentan alguna recesión gingival. Por ejemplo, aquí, en el lado superior izquierdo de su pantalla, podrán ver que hay una recesión gingival, pero que ya tiene una cuña, ¿no? O algunas veces podemos decir que nosotros es una abfracción, ¿no? Cuando ya hay una cavidad. Entonces, hubo un consenso en el 2018 donde se hablaron de las condiciones mucogingivales en la dentición natural. Y es ahí donde dieron algunas consideraciones de diagnóstico. Y en estas condiciones lo que han hecho es proponer a la recesión gingival, superficies, dehiscencias de superficies faciales o linguales, interproximales, falta de encía queratinizada, por ahí disminución de la profundidad del vestíbulo, o una posición aberrante del frenillo o del músculo, o a veces tenemos un exceso gingival, un subbolsillo o un margen gingival inconsistente. Esto también podemos tener agrandamientos gingivales o color anormal de la encía. Entonces, básicamente nos da estos diagnósticos para que nosotros podamos hacer algo con respecto a eso. Y esta noche nos trae un poquito, vamos a ver un poquito de cada uno, pero específicamente la recesión gingival de los tejidos planos. En esta imagen, o la pasada, podemos ver recesiones gingivales que no son aparentemente vistas por el ojo del paciente, sino por el ojo clínico nuestro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay una recesión que es mínima, que podríamos considerarla o no. Entonces vamos a ir también viendo en qué momentos considerarla. Si esta es una recesión que se presenta el día de hoy, probablemente en unos 2 o 3 años, esta recesión va a ir aumentando de tamaño, porque se está presentando por alguna causa, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que es tratar de observar o de diagnosticar este tipo de recesiones cuando están en un estado inicial, para que podamos hacer nosotros un tratamiento mínimamente invasivo o simplemente eh, con, por ejemplo, en este caso, no necesitaríamos nosotros hacer un injerto de tejido conectivo, solamente necesitaríamos desplazar la encía hacia coronal y poder cubrir la recesión.
Y con eso estaría salvado, ¿no? Y ya no habría más problema. Pero si nosotros dejamos avanzar, a medida que el proceso va a ir avanzando, la recesión se va a ir haciendo más grande. Entonces, al hacerse más grande, pues, no en este caso, pero tal vez en otro, podríamos nosotros ya, por, no sé, por el fenotipo gingival o algunos otros factores como el cepillado, presencia de placa, algún trauma, ¿no? Trauma de oclusión, etcétera, factores contribuyentes que pueden hacer que la recesión incremente en su tamaño y que la cobertura ya no sea simplemente una reposición coronal del colgajo, sino que vaya a ser unida a un injerto de tejido conectivo, que lo que va a hacer es que la morbilidad del paciente sea mayor, es decir, que el paciente tenga un tiempo de recuperación mayor al que pudo ser inicialmente si lo hubiésemos diagnosticado en su estado inicial. Mucho más aún si vemos recesiones que ya son más avanzadas, ¿no? El otro diagnóstico que veíamos es la disminución de la profundidad del vestíbulo. Esto no lo estamos viendo mucho, o tal vez sí algunos, pero para los que no están tan familiarizados con la profundidad del vestíbulo, la profundidad del vestíbulo ayuda mucho para del, la limpieza de los dientes o para el mantenimiento tanto de restauraciones y más aún en implantes. Entonces, si nosotros no tenemos un vestíbulo suficientemente profundo para poder hacer la limpieza, vamos a empezar a tener algunas complicaciones en un futuro próximo. Eh, y nosotros hacer la disminución de profundidad del vestíbulo, cuando lo observamos, es muy importante. Decía, ¿no? Tenemos un profesor que decía de que el diagnóstico, que me quedó mucho, a mí me marcó, y es que el diagnóstico está basado en lo que nosotros, nuestros ojos pueden ver. Entonces, eso quiere decir que si nosotros no reconocemos que hay una disminución de la profundidad del vestíbulo, pues no podremos hacer un tratamiento para este porque no lo estamos observando. Estamos por eso aquí, para mostrarles que también esta es una patología que puede cambiar la vida del implante y la vida también de alguna de las piezas, ¿no? Que si no hay profundidad del vestíbulo va a haber una presencia, un mayor acúmulo de placa, presencia de caries o algún tipo de recesión simplemente por acúmulo de placa. Por ejemplo, aquí otro ejemplo de falta de profundidad del vestíbulo que pasa mucho después de que nosotros hacemos injertos de encía porque jalamos la encía para poder recubrir cuando hacemos injertos de tejido óseo jalamos la encía, entonces borramos el fondo del vestíbulo y lo disminuimos. Entonces aquí claramente se ve que no solamente falta el vestíbulo, ¿no? Sino que también nos falta encía queratinizada. Aquí está, ¿no? La falta de encía queratinizada, en el caso anterior. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un injerto gingival libre. También esta es una condición bien importante, que es la posición aberrante del frenillo o del músculo. Cuando nosotros tenemos esta posición aberrante del frenillo o del músculo, lo que generamos es que haya una tensión mayor a la que debe estar supeditada el tejido, generando que haya una dehiscencia en el caso de implantes o haya una recesión en el caso de alguna pieza dentaria que tenga un frenillo aberrante. eh, Seguramente también lo hemos visto cuando hay pacientes que tienen un frenillo de inserción eh, baja, van a haber algunas veces presencia de diastemas. Esto también, que no lo tomamos mucho en cuenta, que es a veces una coloración anormal de la encía, cuando a veces por algunas restauraciones que nosotros hacemos, estas toman como un tipo de pigmento por el metal. Entonces, nosotros haciendo un tipo de manipulación en el tejido blando, podemos mejorar este color anormal. Ahora, no solamente veremos el color anormal de la encía, ¿no? Sino que también al momento de diagnosticar este color anormal podremos ver que hay un misalineamiento o un desalineamiento de las piezas dentarias en cuanto a a la posición cervicoincisal que ésta debería tener en la disposición de las piezas. Entonces, para todas las condiciones anteriores que les he presentado, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas más importantes
o más utilizadas para poder solucionar todos esos tipos de condiciones. Entonces nosotros tenemos, como ya les estaba un poquito introduciendo, el colgajo de reposición coronal, que es hacer un colgajo y este va a tener que tener del, una desinserción del periósteo y este va a poder ponerse eh, coronalmente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro para los que no conocen, pero aquí podemos ver cómo se puede hacer un recubrimiento radicular con solamente un colgajo de reposición coronal, que normalmente lo hacemos con colgajos a espesor parcial y solamente donde está la recesión, a espesor total, para poder hacer que el colgajo se mueva hacia coronal. Luego tenemos otros tratamientos que son igual un colgajo de reposición coronal, pero además de un tejido conectivo, o sea, de un injerto de tejido conectivo. También vamos a aprender en qué casos se utilizan el injerto de tejido conectivo y en qué casos solamente podemos hacer el colgajo de reposición coronal. Y bueno, en la actualidad también las técnicas se han ido modernizando y nos presentan que hay un colgajo de reposición coronal, pero modificado, que no es colgajo por ambos, que no tiene dos descargas verticales, sino solo una, y luego se tuneliza hacia el lado donde sea mayor facilidad. Entonces, ese es un colgajo de reposición coronal, pero modificado. Y también hay este mismo colgajo de reposición coronal modificado, pero también con un injerto de tejido conectivo en el sobre. Y también tenemos un injerto gingival libre, ¿no? Tomamos un trozo de encía queratinizada del paladar y lo colocamos libremente, o sea, expuesto hacia el medio oral, eh, para poder recuperar una banda de encía queratinizada. Entonces, ya al inicio veíamos cuáles eran nuestros objetivos. Y estos objetivos están muy ligados al éxito. El éxito, como ya veíamos al inicio, es la satisfacción estética y que tengamos una cobertura radicular completa de la recesión dentaria que tenemos. Para eso tenemos un árbol de decisiones que se ha propuesto por el doctor Leandro Chambrau y ahí nos indica este cuadro, que es muy importante para ustedes, en qué casos nosotros usamos un injerto de tejido conectivo y en qué casos solamente podemos hacer una reposición coronal. Y vamos a hacer un injerto de tejido conectivo, eh, preferentemente cuando tenemos un, un grosor de encía menor de 1 milímetro. Cuando tenemos un grosor de encía o un fenotipo fino, entonces haremos un injerto de tejido conectivo y cuando tengamos un encía o un biotipo grueso mayor de 1 milímetro, solamente haremos un colgajo de reposición coronal. Ahora, si la encía es muy fina, además podemos mejorarlo con algunos sustitutos biológicos, como pueden ser el endogain, que son unas proteínas derivadas del esmalte que ayudan a la formación del ligamento periodontal. Entonces hacen que la cobertura sea mayor. Entonces, esto es un poquito el árbol de decisiones de cómo es que se puede decidir cuándo hacer o no. Ahora, en este caso, nosotros vemos que tenemos una encía mayor de 1 milímetro, entonces no es necesario hacer un injerto de tejido conectivo, solamente haremos un colgajo desplazado coronal. Para hacer un colgajo desplazado coronal, lo que tenemos que hacer es decidir cuáles áreas van a ser a colgajos de espesor parcial y cuáles áreas van a ser colgajos de espesor total. Nosotros vemos que aquí, en la proximidad de la recesión, vamos a hacer eh, podemos hacer también aquí una tunelización, pero igual tenemos que hacer una parcialización aquí, igual aquí una parcialización, y aquí más bien irá una desinserción a espesor completa, igual aquí en el profundo parcial, y en la parte superficial también será parcial, en la parte profunda parcial, para este ejemplo.
Aquí vemos otro ejemplo que les mencionaba en el caso de cuando hay una decoloración o un cambio de coloración. Entonces, por ejemplo, en este caso se hizo eh, una tonalización y se hizo un desplazamiento hacia coronal, pero como hay una presencia de una decoloración en la encía, eh, se colocó un injerto de tejido conectivo. Entonces, en la figura inferior, ya no sé si la pueden ver bien, se ve como hay un aumento de volumen por el injerto de tejido conectivo. Y en este lado, en la parte final, vemos cómo se ha mejorado el fenotipo de la encía del paciente, ¿no? Miren aquí del lado izquierdo con el del lado derecho. Y ahí vemos que hay una diferencia. Y aquí vemos cómo es que el injerto de la raya para el lado izquierdo hay como mayor volumen y aquí no se colocó ningún injerto, solamente se desplazó a coronal por debajo para cubrir, em, para llevar a coronal un poquito más la encía. Igual aquí no, entonces se nota un poco más el volumen y aquí se nota mucho más con respecto a la otra pieza. Hasta ahí vamos bien, no sé cómo estamos. Bueno, en este otro caso, vemos de que, vamos a ver si hay un mensajito, de repente no están escuchando. Ahí está el doctor Marcelo. Buenas noches. En este otro caso, uy, eh, creo que ya nos hemos ido al final. Espera, voy a dejar de compartir un ratito. Aquí está. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, esta fue una interconsulta, donde me dijeron de que había una falta de volumen, tanto eh, parcialmente para la rehabilitación que iban a hacer, como en la parte del póntico. Entonces, lo que decidimos hacer para que las piezas no sean tan largas, para el momento de la rehabilitación, es hacer un aumento de tejido, pero de tuberosidad, porque también, según la zona donadora, nosotros vamos a poder tener diferentes propiedades de injerto y volúmenes también. Sí, sí está bien, dice. Ya. Entonces, como pueden ver en el lado, en la parte del lado derecho, ya está la parte del injerto de tuberosidad en la zona de póntico. Una ventaja del injerto en la zona de tuberosidad es que esta, a medida que pasan los años, van ganando mayor volumen. Entonces, la estabilidad del injerto, en realidad, que es hasta 3 meses postquirúrgico, o sea que ya nosotros vemos los resultados casi definitivos, en caso de la tuberosidad, sigue sufriendo algunos cambios durante los años. Y eso también lo han ido observando con los injertos de tejido conectivo de paladar, que a pesar de que al tercer mes se supone ya tener como que un patrón ya más definido de cómo es que va a quedar el injerto, este todavía sigue madurando a medida que pasan los años. O sea, van tomando un mejor color, van siendo más consistentes. Si falta recubrir un poco, puede empezar a hacer una migración a coronal que se llama creeping attachment, que es un crecimiento post cobertura de algunos milímetros, ¿no? Que pasa en algunos casos, pero que ahora ven que es cada vez más frecuente en los injertos, ¿no? Entonces vienen a decir que la estabilidad de los injertos es, es, es un poquito tardía, ¿no? Igual, en esta no puedo poner la foto del antes, pero eh, vemos cómo hay claramente un cambio de color cuando se hizo un injerto eh, gingival libre para ese caso, que fue para mejorar un poco el ancho para mejorar el fenotipo gingival del paciente. Entonces, ajá, para mejorar el fenotipo del paciente y, em, y vemos cómo es que se mejora, ¿no? Porque este paciente iba a recibir una ortodoncia y vemos como que en la pieza que estaba como que giroversada hacia lingual,
vemos que ya hay presencia de dehiscencia. Entonces, este paciente, por la acúmulo de placa, porque también era un paciente periodontal, y la condición que tenía, iba a ser un paciente que iba a hacer una dehiscencia en la pieza dentaria sí o sí. Luego aquí vemos otro caso, donde también vamos a ver cómo es el manejo del colgajo, donde les decía, ¿no? Que hay una parte que es espesor completo, para que se entienda un poco para los que no están tan familiarizados, y luego se hacen dos descargas del colgajo, y esto se hace a espesor parcial aquí a espesor parcial, aquí también en la parte profunda hay una disociación muscular y pasas a hacer un espesor parcial. Aquí igual, sobrepasas la línea mucogingival y haces espesor parcial. Y luego se hace la colocación en este caso, se hizo de un sustituto mucoso. No se ha usado tejido conectivo del paladar, que en este caso, como tiene una banda en sí queratinizado, está completamente indicado que se puede usar un sustituto mucoso y que este va a tener casi un 98% de cobertura radicular. Y vemos cómo este se posiciona, y en este caso le hicieron también colocación de Endogain para mejorar las propiedades del sustituto mucoso. Y, y es así que se hizo el tratamiento de este. Aquí vemos otro caso, donde vemos cómo primero se identifica la línea, eh, la unión cemento-adamantina, que es el fin del esmalte y el inicio del cemento, para ver cuánto es la altura de nuestra recesión, y según a eso poder calcular también algunas veces, según la técnica que utilicemos de cobertura, esta nos sirve para hacer la proyección de los trazos del colgajo. En este caso vemos que eh, se ha colocado un injerto de tejido conectivo, miren, que ha sido bien superpuesto en la superficie de las piezas, y justamente terminan en casi 0,5 por debajo de la unión cemento-adamantina, porque la predicción de la cobertura también es hasta el nivel de donde llega la papila, la altura de la papila. Entonces, miren, la proyección de la papila no va a ser completa hasta aquí, porque ya se había una pérdida de papila, y la cobertura va a ser hasta la unión cemento-adamantina. Y miren como aquí, en la parte final del caso, vemos que hay una cobertura, en especial del incisivo lateral, donde se puede notar, vamos aquí, donde ha habido una mayor cobertura. Y no solo la cobertura, sino que se ha aumentado un poco el volumen de la encía. Entonces se ha cambiado probablemente de un fenotipo fino a un fenotipo grueso, haciendo que haya un mejor comportamiento de la pieza. Igual en este caso vemos que hay una recesión en el canino de aproximadamente un par de milímetros. Entonces vemos que por la técnica de túnel, miren cómo han hecho posible un colgajo desplazado a coronal, pero colocando un injerto de tejido conectivo en la parte interior del colgajo. Ven, miren la cobertura y miren cómo el volumen se ha mejorado significativamente, sobre todo aquí. Miren cómo se ve aquí, muy diferente. Aquí otro caso, donde vemos que el diagnóstico también de la cobertura radicular, aprovechando este caso, es por pieza, normalmente. Porque tú puedes hacer en una pieza puede estar indicada para hacer una cobertura radicular con injerto de tejido conectivo, y otra pieza solo puede estar indicada para hacer un colgajo desplazado coronal. Por ejemplo, aquí, solo dos piezas solo van a necesitar el injerto de tejido conectivo, y el restante de piezas no necesitan, solamente necesitan desplazar el colgajo hacia coronal. Y verán, miren, postquirúrgico. Y finalmente, miren cómo es que ha habido un recubrimiento radicular, miren en la parte del molar, en la parte del premolar y en la parte del canino. Cuando tenemos aquí una pieza que tiene una lesión cervical no cariosa,
hay que decidir si se va a restaurar previo a la cirugía o en la cirugía. ¿Cómo es que decido? Decido eh, normalmente hacerlo muy próximo a la cirugía o en la cirugía para evitar cualquier tipo de contaminación. Y siempre se devuelve la restauración donde hubiese sido el límite amelocementario pasado. No nos creamos un nuevo límite amelocementario superior como que para tapar o camuflar la recesión, sino que lo hacemos donde corresponde. Solo cuando hay un escalón. Cuando no hay escalones, entonces no es necesario hacer una restauración cuando se hace la cobertura radicular. Aquí otro caso donde se hace una cobertura radicular con colgajo. Entonces miren en el lado izquierdo superior las piezas cuantos que presentan de recesión más o menos son unos 5 milímetros, pero en este tipo de recesiones en la actualidad también se ha visto otro tipo de cobertura, ¿no? Donde se hacen tunelizaciones laterales para poder hacer una cobertura a nivel horizontal, o sea, una aproximación de los colgajos a nivel horizontal. Entonces vemos cómo se hay una exposición radicular. Siempre cuando se hace la preparación para el recubrimiento radicular, lo que hace es, se prepara la superficie radicular receptora del injerto. ¿Cómo se prepara? Bueno, se prepara con raspado y alisado y luego se coloca eh, un si es que se va a usar una proteína o unos concentrados biológicos, se va a usar eh, EDTA, sí, EDTA, por 15 segundos, se coloca, se lava y bueno, se coloca si no el injerto o el, el endogame o cualquier concentrado biológico y luego se coloca el injerto. Que en la actualidad se ha visto que también se puede colocar PRF, que va a ayudar a que la maduración de los tejidos y la adhesión del injerto sea más rápido, a diferencia de no colocar, ¿no? Y en este caso está quedando cubierto, ¿no? El injerto. Y miren como aquí en el lado derecho hay una cobertura completa, ¿no? Porque también hay una buena predicción, porque como les decía, la predictibilidad de la cobertura depende de la altura de la papila. Entonces aquí vemos que tenemos unas papilas muy altas, a pesar que tenemos una retrocesión muy profunda, y es por eso que el resultado final es una cobertura completa. ¿Qué factores críticos van a afectar el pronóstico de nuestra cobertura? Nosotros tenemos coberturas clase 1, clase 2, clase 3, según la clasificación de Cairo. Entonces, si nosotros tenemos una clasificación clase 1, clase 2, esta va a tener mejores resultados a que tengamos una clasificación de clase 3 o clase 4. Ahora, un gol estándar es también el injerto de tejido conectivo con un colgajo desplazado coronal. ¿Por qué? Porque el injerto siempre está cubierto. Entonces, al hacer una cobertura radicular, no es lo mismo hacer una cobertura radicular con un injerto gingival libre, porque no se falta encía queratinizada, a hacer un injerto gingival con un colgajo cubierto. Porque al hacer con un colgajo cubierto, este va a tener dos tipos de aporte vascular, uno del periósteo, que es el lecho receptor, y otro es del colgajo. Entonces, casi va a tener una adhesión, una nutrición efectiva, este colgajo. En la fotografía del fondo de esta imagen, vemos cómo hemos colocado dos injertos conectivos también, y ahí ven una nueva técnica, que es una técnica que está haciendo que lo que pasa es que cuando sacamos los injertos conectivos del paladar, siempre hay un disconfort del paciente en cuanto a la recuperación, ¿no? O algunos pacientes son escépticos para poder retirarse una banda de encía queratinizada del paladar y prefieren usar sustitutos mucosos, pero estos sustitutos mucosos no tienen el mismo potencial em, de poder hacer el recubrimiento en cuanto al volumen o la devolución de encía queratinizada. Entonces, por eso es que el gol estándar siempre es el injerto de tejido conectivo y y el colgajo desplazado coronal, porque este es un procedimiento casi 100% efectivo,
la tasa de éxito es 99%, no tiene, el índice de complicaciones es muy bajo, lo que hace que esto sea muy fácil en cualquier mano. Otro factor crítico para el momento de la recesión es el manejo del colgado. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacer el diseño del colgajo podemos hacer tal vez como teníamos algunas percepciones de formas trapezoidales, lo voy a hacer recto, lo voy a hacer inclinado, oblicuo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que recomienda en este artículo del doctor Máximo Santis, que ha sido ya un poquito antiguo, 2014, recomienda que el colgajo tenga una base vehicular divergente. Otro factor crítico es la tensión. ¿La tensión de qué? De la sutura, ¿no? En este artículo que ha sido publicado en el 2000, se habla de cómo es que la tensión eh, del colgajo afecta, ¿no? Afecta en cuanto a la cobertura radicular. Un colgajo con menor tensión tendrá mejores resultados que un colgajo con mayor tensión. Lo mismo pasa para la sutura también. Un colgajo con sutura con tensión va a tener como que un, como que una disminución en el aporte vascular, lo que hace que eh, no llegue a desenvolverse en un 100% o puede haber una contracción mayor del colgajo al momento de hacer una medición final en cuanto al pronóstico de cobertura que tengamos. Otro factor crítico es la presencia de una banda queratinizada. Si nosotros queremos hacer una cobertura radicular y tenemos una banda queratinizada de 1 a 2 milímetros, o tenemos de 3 o no tenemos una banda queratinizada, esto va a afectar directamente a la cobertura radicular. Si nosotros tenemos, como les decía, hay algunas indicaciones para colocar unas matrices dérmicas en lugar del injerto de tejido conectivo, autólogo del paladar del paciente, pero estas solo funcionan cuando hay encía queratinizada. Cuando no tenemos encía queratinizada, es una contraindicación colocar una matriz alodérmica, porque no va a haber una recuperación de encía queratinizada. Más aún, solamente podrás ganar volumen. Entonces, la encía queratinizada es un factor predictivo para la recesión, sobre todo en la técnica del colgajo de avance coronal. Otro factor crítico es el grosor del colgajo. No será lo mismo tener un colgajo mayor de 1 milímetro que menor de 1 milímetro, ¿no? Porque como veíamos en el árbol de decisiones del doctor Chambró, él lo que indicaba es que si tenemos un colgajo mayor de 1 milímetro, solamente es necesario hacer un colgajo de reposición coronal, más si tenemos un encía menor de 1 milímetro, lo que necesitamos es primero mejorar el fenotipo, o podríamos mejorar el fenotipo y hacer la cobertura del radicular de la recesión. Otro factor crítico es la posición del colgajo. Muchas veces tratamos de llevar el colgajo lo más coronal posible, diciendo de que puede haber una predicción de cobertura, ¿no? Al 100%, por ejemplo. Pero si tenemos un caso como los casos que vimos donde la papila ya ha sufrido una contracción o una pérdida de papila, entonces eh, por más que llevamos el colgajo más cerca al borde incisal, este siempre va a terminar a donde vaya a ser el pronóstico de cobertura o donde este vaya a terminar eh, según el margen en relación al límite amelocementario normalmente, porque es ahí donde es la posición ideal. Pero si nosotros hacemos, como les decía, una cobertura radicular en alguna pieza que tiene una pérdida significativa de la papila y llevamos el colgajo por encima de la línea melocementaria hacia incisal, este siempre va a llegar a tener una contracción mayor y va a quedar donde debe quedar. Incluso si tiene que quedar por encima de la línea melocementaria, o sea, en el cemento, va a quedar ahí porque su proyección de cobertura es ahí, porque no tiene una papila más grande.
Y luego esto también es un factor importante, es la contracción del colgajo. Entonces, aquí nos dice que el tejido conectivo tiene una contracción del 40 al 70% en algunas veces, la matriz del colágeno del 70%, un aloder, un injerto libre puede contraerse el 24 al 44%. Pero este factor de contracción, a pesar de que sea alto, lo que se ha descubierto, bueno, los científicos lo que nos dicen, los que están más relacionados a este tema, es que cuando nosotros hacemos un injerto, no solamente llevamos el injerto como tal y queremos que se nos prenda el injerto en las dimensiones que le estamos colocando, sino que estamos llevando la información de la información celular de, por ejemplo, encía queratinizada a una zona donde es mucosa y no necesitamos tener un injerto de 4 o 5, que es lo que necesitamos, sino probablemente necesitamos un injerto de 2 de 3 milímetros que lleve la información y que se pueda desarrollar. Por eso se está viendo que la estabilidad de los injertos está siendo cada vez más tardía porque se siguen viendo cambios dimensionales a medida que pasan los años. Estos van mejorándose mucho. Ah, otro factor crítico es la sutura. Eh, bueno, los artículos dicen que la técnica de sutura o qué punto se utiliza no está relacionado directamente con el pronóstico de cobertura o con el cierre primario de la herida. Más aún, sí se menciona que la sutura es importante siempre y cuando haya una adaptación óptima del injerto a la zona receptora. Entonces, podremos usar el tipo de sutura que querramos, con la técnica que querramos, siempre y cuando logremos hacer una unión o un asentamiento óptimo al lecho receptor. Otro factor crítico es la posición del injerto. Veíamos, ¿no? La posición del injerto, aquí nos dicen que la papila quirúrgica o anatómica se puede suturar al lecho sangrante del colgajo. Como les mencionaba hace un momentito, es que no importa que nosotros llevamos el colgajo hasta el borde incisal, importa que lo dejemos donde es que está terminando la papila, porque ese es el pronóstico de tu cobertura. Entonces, la posición del injerto es importante porque también tenemos que ver dónde es que vamos a suturar. Normalmente vamos a suturar en la papila quirúrgica, perdón, en la papila anatómica o donde tengamos una base para poder tener. Pero esto nos va a ayudar a tener una posición ideal una posición ideal del injerto con respecto al lecho receptor. Luego, en cuanto a otro factor crítico, como les decía, es el tratamiento radicular, porque al momento de hacer una cobertura radicular, como la raíz ya se ha expuesto al medio oral, entonces ya está presente una contaminación significativa. Por eso es que se tendría que hacer el tratamiento radicular. Este puede ser manual o ultrasónica, pero no tiene que ser tan exhaustivo que logremos eliminar las fibras de unión del tejido conectivo, sino lo que hacer es simplemente limpiar lo que puede estar expuesto en medio oral. Ahora, hay artículos que indican de que el ácido, o en este caso el EDTA, no mejora un poco el pronóstico virtual o las variables clínicas de este. Sin embargo, sí se recomienda el uso de este, pero aún no se ha descrito o no hay literatura, bueno, al menos que yo he encontrado, que dice que el ácido mejora significativamente la cobertura radical. Otro factor crítico es el plan de mantenimiento. Nosotros tenemos que hacer un índice de higiene oral personalizado para cada paciente. Eso quiere decir que tenemos que hacer análisis periodontales frecuentes. Probablemente hay un estudio que dice que a los pacientes postquirúrgicos se les debería dar un cepillo eléctrico porque es así que se ha notado de que hay un mejor manejo de la higiene oral de estos pacientes postquirúrgicos. Bueno, aquí un poquito de cómo es que o qué instrumental se usa al momento de hacer un procedimiento
de recubrimiento radicular, pues básicamente vamos a necesitar, como es una plástica periodontal, vamos a necesitar un castro viejo, tijeras castro viejo, unas pinzas muy delgadas, pueden ser una pinza core, algunos tunelizadores por si tenemos tunelizar, eh, por ahí necesitamos curetas para hacer un raspado en las piezas dentarias, ¿no? Aquí un poquito. Luego, en una revisión donde se ha usado un tejido por ejemplo, en pacientes que se han hecho colgajos desplazado coronal selectivos y también injertos de tejido conectivo, y se ha visto cómo es que está este a 3 años. Dicen que desde un punto de vista biológico se puede concluir que el tejido conectivo eh, no ejerce ninguna diferenciación en la posición del colgajo. Siempre este se va a mantener en la posición original de la unión cemento-esmalte. Solo cuando la recesión del colgajo se observa sobre un tejido conectivo, hay un evidente aumento de la cantidad de encía queratinizada, pero eso se refiere al volumen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que aquí hay una recesión de unos 3 o 4 milímetros en las piezas, y vemos cómo ha habido una selección, ¿no? Sobre todo aquí que la encía es delgada, se ha tenido que colocar un injerto de tejido conectivo, y vemos que aquí en la parte final como es que se gana volumen, donde donde sí había encía queratinizada, se gana mucho más volumen que en los sitios donde no había encía queratinizada, que aquí solamente se ha logrado la cobertura, pero vemos que no es igual la cantidad de volumen entre esta y esta pieza, a pesar que las dos han sido cubiertas con injerto de tejido conectivo. No sé si hay alguna pregunta, Fernando, tú léeme porque no quiero que se salga de la presentación. Aquí, otro caso, digamos, em, cuando cuando no hay presencia de tejido conectivo, entonces necesitamos hacer también injertos gingivales libres. Aquí la posición del injerto gingival libre, y lo que tenemos que buscar en un injerto gingival libre es que no haya una movilidad del injerto para poder lograr tener la fijación de este a la, a la encía. Aquí otro, cuando es múltiple, el diseño del colgajo, con la técnica de Zucchelli, donde hay múltiples líneas para poder hacer el rotado y la puesta de la papila quirúrgica a la papila anatómica, ¿no? Y así es que se logra la cobertura de todas las piezas. Y miren aquí en la parte inferior cómo es que se ha logrado el recubrimiento de las piezas. Porque miren, aquí ya no hay encía queratinizada. En esta otra pieza casi tampoco no hay nada de encía, y aquí está a punto de perder el 0,5 de encía queratinizada que tiene. Un poco quiero compartirles de los límites que tenemos para hacer el momento de la extracción em, del injerto de tejido conectivo. Según el doctor Lorenzo Tabelli, Saran Barouchi, bueno, Martín Stefanini, todos los que son especialistas en este tema, han hecho una revisión y ven que cómo es que nosotros podemos disminuir las complicaciones al momento de hacer la recolección del injerto del paladar, ya que la primera complicación o la principal es el sangrado, ¿no? Cuando se hace un daño de la arteria palatina. Entonces, nos dan algunas medidas, por ejemplo aquí, que del margen gingival, donde está la posición de la encía, la arteria se va a ubicar más o menos a 14 milímetros, 13,9. A la altura del primer molar, la arteria va a estar más o menos a 13 milímetros, más o menos 2,4 milímetros. Luego tenemos a la altura del premolar, la arteria está ubicada también a 13,8 milímetros. En el premolar y el canino ya ha disminuido a 9,9 milímetros.
Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos una recolección del injerto palatino, tenemos una libertad de poder sacar un injerto. Si dejamos un collarín de 2 milímetros, restamos 2 a 9, tenemos 7 milímetros de seguridad para poder extraer, sobre todo en la zona de canino. Podríamos también retirar 5 milímetros, 7, 9, 8 y 10. Entonces ellos nos dan estos valores para, teniendo una consideración que se va a dejar 2 milímetros a nivel del margen eh, gingival por palatino, y nosotros sacando un injerto de 5 milímetros, no vamos a dañar la arteria y vamos a pasar como que muy cercanos. Pero como les decía, ahora no es necesario sacar injertos tan grandes porque lo más importante es llevar la información del injerto a la zona receptora y este se va a encargar de darle las condiciones que necesita. Entonces, aquí podríamos sacar nosotros tranquilamente un injerto de 20 por 4, tal vez, de 20 por 4 de ancho, sin tener ninguna complicación al momento de la cirugía. Bueno, aquí vemos una paciente igual, que era la paciente de la decoloración, pero también tenía otras recesiones, entonces se ha hecho eh, un avance coronal y injertos en algunas piezas. También esto es importante, que es el manejo de la herida palatina. El manejo de la herida palatina puede ser hecho de distintas formas, porque puede quedarse con una esponja de mujelita, se puede colocar resina, se puede colocar membranas de PRF, como este es el caso de la fotografía. Y todos estos lo que van a ayudar es a hacer que la zona donadora cicatrice con mayor facilidad y no tenga ninguna otra complicación como el sangrado o disconfort postoperatorio para el paciente. Pero en general, al ser injertos de un volumen de 2 o 3 milímetros, normalmente de 2 milímetros, no le generan ningún tipo de malestar al paciente. Es un dolor que pasa muy pronto, entonces no, los pacientes no se quejan mucho. Aquí también, por ejemplo, necesitamos también eh, tejido para poder aumentar y poder tener un mejor resultado del trabajo. Ese es el caso que les mostraba. Miren aquí el manejo de la herida palatina, es lo que quería mostrarles. Está haciendo con hemogelita y queda ahí bien asegurada la zona. Con los puntos de sutura. También podemos usarlo para implantes. Aquí el caso que les enseñé, igual viene la herida palatina también. Bueno, en este caso quedó sin nada y no va a molestar. Bueno, hasta ahí. Espero que esto de la cobertura radicular, como pueden ver, es un tema bastante amplio, que no son, que en la actualidad está tomando bastante valor, porque como hemos visto en algunas de las imágenes, absolutamente casi todos los pacientes vienen con una recesión gingival. Entonces está en nosotros poder diagnosticarle y poder recomendar al paciente que pueda hacerse este tratamiento, y poder hacer nosotros los injertos, eh, o manejo simplemente de colgajos reposicionados hacia coronal y poder tener una mejor perduración del diente o darle una mayor protección de, en sí, ¿no? Un mejor sostén, un mejor soporte al diente, haciendo que no tenga alguna complicación futura, ¿no? Que puede presentarse por tener eh, un biotipo fino o tener presencia de placa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, el fin de esto es finalmente concientizar al paciente de que también hay otras patologías aparte de caries, que también son importantes y que a pesar que son patologías que él no las ve o no le generan un tipo de molestia, a pesar de que cuando hay recesiones mayores hay sensibilidad, eh, esto puede hacer que la vida de la pieza dentaria sea más larga, sobre todo en pacientes periodontales, ¿no? Que ya tienen eh, una pérdida mayor, ¿no? Eh, También se ha visto, ¿no? Que pacientes que han recibido injertos de tejido conectivo, que son pacientes periodontales,
eh, la reincidencia de bolsa es como que menor, a diferencia de los pacientes que no tienen un biotipo grueso, no, que no se han mejorado quirúrgicamente. Bueno, eso es todo lo que tengo para poder compartir con ustedes esta noche. Les agradezco por estar presentes. No sé si tienen alguna pregunta para poder, les pido perdón porque estoy un poco gripada. Aquí, ¿dónde se debe hacer las descargas del oncolar? Eh, Como les decía, hay distintas técnicas. eh, Normalmente, depende de la técnica que se vaya a usar, se hace una medición de la cobertura y de cuánto es que se va a recubrir y se suma 1 milímetro. Y eso es lo que se mide tanto a mesial como a distal y se hacen 2 descargas. Y es así que se hace un desplazamiento coronario del colgajo. Ay, gracias, doctor Marcelo. Muchísimas gracias por asistir. Estamos honrados por su presencia. Muchas gracias. Aquí no sé si hay alguna otra pregunta. Ah, remover los brackets o el frenillo. Bueno, en el caso de si fuese que hacer un recubrimiento radicular con brackets, sí se puede hacer el recubrimiento, nada más que al momento de sutura es un poco más complicado por el arco, pero se puede retirar el arco para el momento de hacer la cirugía. Pero ahora, si es acerca del frenillo, entonces cuando se hace una, u- una cobertura radicular de la zona anterior de las piezas anteriores y queremos remover el frenillo, entonces lo hacemos con técnica de tunelización por dentro, pero si no, tendría que ser en un procedimiento aparte. Pero sí se debe de remover el frenillo cuando vemos que también el frenillo está generando algún tipo de tensión a alguna pieza dentaria. Ya, esta es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo máximo debemos esperar para poder restaurar una pieza después de intervenirse? Lo que dice la literatura es que debemos esperar 3 meses. Sin embargo, como pasamos a la etapa de provisionalización siempre antes de la restauración, entonces esta etapa de provisionalización puede hacerse a partir de las 2 a 4 semanas después de la cirugía. Para una recesión de cario tipo 1, solamente es un colgajo desplazado coronario, porque no hay una pérdida de la papila. Ay, ya el niño. Ay, doctor Giuseppe, muchas gracias por estar. Me siento muy honrada. Ojalá pronto lo tengamos también. Vamos a hacer un curso con usted aquí en, en el colegio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por asistir. Ahí estamos. Vamos a ver por aquí. Aquí. Ahí está. Ah, qué gusto. Qué gusto, doctor Marcelo. Creo que no. Gracias, doctor Giuseppe, también por asistir. Es para mí un honor. Accidentes de zona receptora de paladar hemorragia, ¿cómo solucionar? Mira, siempre y cuando tengas las consideraciones que hemos visto en cuanto a la toma del injerto, es un poco difícil que tengas una hemorragia palatina. Pero si hubiera, lo que hay que hacer es pinzar la arteria, más o menos donde esta emerge, ¿no? Que es en el agujero palatino posterior. Y ahí tienes que entrar con una sutura 2.0, y ahí por el doctor Marcial nos puede ayudar tal vez un poco más, porque no es máximo.
pero habría que entrar con una sutura 3 ceros o la más gruesa que tengas y tratar de de pinzar la arteria y hacer hemostasia. Ajá, se puede ligar, pero lo tienes que ligar como que de afuera. O sea, entras, giras y anudas. Y ahí debe de parar la hemorragia. Ahora, si no es una hemorragia tan grande, también puedes colocar ácido tranexámico o una pastilla de ácido tranexámico en la zona o darle también ácido tranexámico al paciente si es que éste no tiene ninguna otra contraindicación sistémica que no pueda tomar el ácido, ¿no? Electrocauterio también, si es que lo tienen en el consultorio, creo que no todos tienen, pero si lo tienen, genial, también funciona. Eh, pero yo lo que les recomiendo es de que al momento de sacar los injertos del tejido del paladar, sean injertos no tan anchos, o sea, unos 4 milímetros es suficiente, no es necesario tener los injertos tan grandes, y de profundidad unos 2, 3 milímetros, no tanto. Entonces no llegamos ni siquiera a la zona de donde está la zona grasa o la zona glandular del mismo paladar, y no le generamos como que una necrosis o tanto dolor al paciente, ¿no? No es necesario, porque como les estoy diciendo, no es necesario llevar como que todo el contenido que te falta, ¿no? Ahora, si es mucho volumen lo que se necesita, también les presenté un caso donde hay que ver de poder sacar el injerto de la tuberosidad, que es una zona más densa de fibras colágenas que nos van a dar tal vez un mayor volumen, que sí es lo que necesitamos. Incluso sacando un tejido de la zona del paladar, esta va a ir creciendo con el tiempo. O sea, no se va a quedar del grosor que tú lo vas a colocar. Se va haciendo más voluminoso. No sé si hemos visto en algunas veces, si no lo van a ver en adelante, que se ven como unas encías embarazadas, ¿no? No es que el doctor haya colocado una encía tan voluminosa, sino que a medida que ha pasado el tiempo, la encía ha ido creciendo, ¿no? Por eso les decía de que los cambios dimensionales de la encía se ven tardíos, o sea, más o menos en los 3, 6 meses se ve estable, pero al año, a los 2, a los 3 años, aún se ven algunos cambios dimensionales en cuanto al volumen de la encía y la estabilidad de esta en cuanto, eh, digamos que, mm, el tamaño final de esto. Ah, sí, la inclinación de la lámina 15C debe ser perpendicular a la pieza dentaria, entonces es ahí que tú le das como que el grosor para sacar el injerto, ¿no? Si tú estás moviendo, si la lámina entra así, debe entrar así hasta el fondo, pero si tú entras y en el transcurso que metes la lámina, cambias la angulación, entonces estás cambiando el volumen, ¿no? Si lo metes así, vas a tener un volumen más grande, y vas a poder entrar y lastimar o cortar la arteria. Entonces es que, por eso también al momento de hacer la extracción del injerto del tejido conectivo, es un truco la inclinación de la lámina 15C. Ahora, la lámina 15C, en la parte activa, también es eh, lo que necesitas tú para poder no pasarte o llegar a la arteria. Entonces, tendrías que colocar el bisturí tan profundo como para poder llegar a cortar. Entonces, la lámina 15C es como que también una guía para poder hacer la extracción del injerto. Eh, eso, eso es un poco. Luego, también los puntos de sutura también son importantes, creo, para redondear la idea, en el paladar, ¿no? Debe de siempre suturarse a pesar de que no se coloque nada o se coloque alguna membrana o resina, lo que fuera, pero siempre hay que suturar y tiene que ser una sutura casi que comprima, ¿no? Para que también no tenga ningún problema. Eh, eso, bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, al doctor Marcelo, al doctor eh, Giuseppe, que me han honrado esta noche en acompañarme. Les agradezco mucho. Y a cada uno de ustedes que se han conectado esta noche también.
para poder aprender un poquito más. Y bueno, si necesitan algún artículo o algo de recubrimiento, me pueden escribir y se los puedo mandar. Nada, muchísimas gracias, que tengan buenas noches y los animo a seguir conectándose. Gracias. Los viernes para poder aprender. Siempre estamos invitando a, a alguien que nos pueda aportar un poquito para que podamos nosotros poder seguir creciendo en la carrera, ¿no? Gracias. Nos vemos prontamente, seguramente en el colegio, en alguna actividad o en algún viernes científico. Nada, muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Espero que todo esté yendo bien en Porto Alegre, doctor Marcelo. Todos nosotros con ustedes en este momento de dificultad allá. Eh, que pronto se solucione todo allá. Ánimo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Listo. doctora Seinfeld, doctor Sí, sí, Bonucci. gracias. Cuídense. Un Hasta abrazo. luego, que tengan un buen Buenas fin de noches. semana. Listo. Gracias, Fernando.